Respuestas bíblicas para sus preguntas. ¿Significa Juan 1:1 que el Hijo es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jehová? La Biblia dice que Jesús es Dios. Juan 1 es un texto favorito de los testigos de Jehová. Las personas que vienen a su puerta están completamente entrenadas en cómo responder si usted le enseña Juan 1:1. Vaya a ese pasaje y miremos los 3 primeros versos. 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esta es una fuerte declaración sobre la deidad de Cristo. Cada frase es significante. En el principio se remonta hacia mucho más atrás de Génesis 1:1 y establece el principio del Evangelio de Juan, en la eternidad pasada, antes que nada ni nadie fuese creado. Lo que es declarado es que en el principio, no desde el principio sino en el principio, cuando las primeras cosas vinieran a ser, la palabra el Verbo, no vino a ser, sino que ya era. Eternidad absoluta de ser está siendo afirmada para la palabra el Verbo en un lenguaje tan preciso y fuerte como una eternidad absoluta de ser puede ser afirmada. La palabra el Verbo antecede el comienzo de las cosas. Ya Él era. La próxima frase, el Verbo estaba con Dios, solamente fortalece la afirmación de deidad en este pasaje. Significa que desde toda la eternidad, la palabra, coexistió con Dios, al lado de Él, en comunión interpersonal con Él. En las palabras de Warfield, Él estaba siendo desde toda la eternidad el compañero de Dios. Esta relación eterna entre el Padre y la Palabra es subrayada por la frase en Juan 1:18, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Jesucristo estaba eternamente en el seno del Padre, de alguna forma distinta de Dios, pero al mismo tiempo idéntico a Él. De paso, la traducción en la Biblia Nueva Traducción Americana en el verso 18 es exacta. En el griego, la fraseología literal es, el unigénito Dios, otra prueba directa de la deidad de Cristo. Todo el principio de la Trinidad se encuentra envuelto en esta expresión. La palabra el Verbo estaba con Dios. Pero retornemos a la tercera frase en Juan 1:1, pues esta es la parte la cual los testigos de Jehová creen que pueden contestar el Verbo era Dios. Eso es precisamente y literalmente lo que dice este texto en el griego. Un TDJ bien entrenado tratará de convencerte de que tu traducción es defectuosa. Te dirán que en el griego, a la palabra Dios le falta el artículo definido, lo que es correcto. Por eso, ellos dicen, un artículo indefinido debe ser añadido, el Verbo era un Dios. Eso es mal griego y está totalmente injustificado. Era es lo que se conoce como un verbo copulativo. Usted lo llamaría un verbo de enlace conjunción en la escuela de gramática elemental. Este simplemente enlaza el nombre en un lado con el nombre en el otro lado. La palabra era Dios. Dios en esa oración es un predicado nominativo nominal. Puede ser traducido solamente de la forma en que se encuentra en la mayoría de las Biblias el verbo la palabra era Dios. El insertar la palabra un es tanto mal griego como mala gramática. Los testigos de Jehová han producido su propia traducción a la Biblia. Y tienen un grupo de eruditos del griego quienes han tratado desesperadamente de defender esa traducción. Pero lo que estos eruditos de los testigos de Jehová no le dicen a su propia gente es que hay docenas de sitios en su Biblia donde ellos son forzados por sentido común a romper la misma regla que ellos quieren imponer en Juan 1:1. Les daré 2 ejemplos de este mismo contexto. Si seguimos la construcción de los TDJ y añadimos la palabra un cada vez que el artículo definido está ausente, así es como un par de otros versos de Juan 1 leerían. V6 Hubo un hombre enviado de un Dios, el cual se llamaba Juan. V12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de un Dios. Por lo tanto, Juan 1:1 es el talón de Aquiles de la teología de los testigos de Jehová, y es por eso que a todo TDJ se le enseña lo que debe decir cuando este texto es presentado. Pero sus respuestas no son del todo satisfacientes para alguien que tenga la mínima cantidad de conocimiento en gramática griega, y su negación de la deidad de Cristo es fácilmente expuesta como falsa por el mero contexto de este verso. Usted no tiene que ser atemorizado por los argumentos de los TDJ sobre esto.